Mi nombre es Tomás Pulido, soy monitor de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a aprender a usar MySQL Workbench. Vamos principalmente a aprender cómo crear las relaciones, cómo crear ese diagrama de relaciones que nos va a permitir posteriormente crear las tablas y crear el código SQL. En primera instancia vamos a abrir MySQL Workbench después de haberlo instalado. Lo vamos a abrir. Cuando estemos adentro vamos a tener esta interfaz. Para crear el diagrama de relaciones le vamos a dar clic en esta zona. Luego le vamos a dar clic en el más para crear un nuevo modelo de datos. Estando acá le vamos a dar en agregar diagrama. Y en esta zona va a ser donde vamos a dibujar nuestro diagrama de relaciones con nuestras entidades, nuestras relaciones, nuestros atributos y toda la base de datos. Primero, lo que hay que hacer para ingresar a una tabla es darle clic en este icono, mantenerlo seleccionado, luego seleccionar una parte de nuestra hoja de trabajo y se nos van a ir agregando tablas mientras esté seleccionado ese botón. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos dos tablas creadas. Lo siguiente es empezar a agregarle atributos a cada una de esas tablas. Vamos a comenzar con la tabla número 1. Le damos doble clic. Esperamos que se nos abra esta interfaz y acá vamos a empezar a colocar las características de esta primera entidad, de esta primera tabla. En esta zona vamos a colocar el nombre de la tabla. En este caso llamemos por ejemplo a esta tabla clientes. En esta zona vamos a colocar los atributos que va a tener esta entidad. La vamos a ir colocando hacia abajo y en esta zona vamos a ir seleccionando primero el tipo de dato y luego las características de ese campo. En primera instancia, por defecto siempre nos va a aparecer un ID. Recordemos que el ID es necesario para poder indexar nuestras bases de datos para luego conectarlas con otras tablas. Es muy importante dejar este inicial, uno le puede cambiar el nombre, sin embargo por facilidad lo vamos a dejar así en este caso, lo vamos a dejar como ID de clientes y se nos va a crear. Cada vez que tengamos una llave principal nos va a aparecer esta llave, entonces cuando nos aparezca esta llave la vamos a reconocer automáticamente. En este segundo campo vamos a tener el tipo de dato. En este caso, si nosotros empezamos a expandir esto, están todos los tipos de datos que acepta SQL. Sin embargo, por facilidad lo vamos a dejar como entero. Por defecto, todas las llaves principales van a tener estos dos campos seleccionados. El primero de ellos, el PK, es Primary Key, significa que es una llave principal. El NN significa que no hay nulos, es decir que siempre va a haber un registro, no va a haber espacios en blanco. El tercero, si estuviera seleccionado, significa que es un registro único. Y los demás, si los podemos ir viendo, este nos dice si es binario la columna o no lo es. Este nos dice si es un tipo no asignado. Y así sucesivamente estos campos van a ir cambiando los atributos de nuestras entidades. Vamos a agregar el segundo atributo. En este caso, por ejemplo, acá nos va a salir uno por defecto, pero acá lo podremos cambiar. Vamos a colocar el nombre, vamos a cambiar el tipo. Bueno, lo vamos a dejar en varchar. Recordemos que el varchar lo que nos va a permitir es almacenar texto en ese campo que puede ir variando. A diferencia del tipo de dato char, no es fijo, sino puede ir cambiando. En este caso vamos a dejarlo como varchar, pero vamos a dejarlo como varchar 100. Es decir, lo que va a pasar acá es que SQL va a asignar un espacio máximo de 100. Sin embargo, si al digitarse los registros del nombre son menores a 100 caracteres, se va solo a almacenar lo que se llena. ¿Listos? Entonces por eso es muy importante. Vamos a seleccionar esto, pero importante saber que nosotros podríamos empezar a asignar estos tipos de características de los atributos. Sin embargo, lo vamos a dejar en blanco. Vamos a ingresar el último por esta entidad, vamos a colocar el apellido. Vamos a asignar también a este varchar 100 y lo vamos a dejar en blanco. Finalmente cerramos esto y tenemos nuestra primera tabla construida. Tenemos una tabla clientes que nos está diciendo el ID del cliente, el nombre de ese cliente y el apellido. Ahora vamos a crear una segunda tabla en donde se reúnan las facturas que puede hacer una empresa, en donde después lo vamos a relacionar con el cliente. ¿Qué cliente hizo la factura? ¿Qué cliente nos compró a nuestra empresa? Puede depender de cada una de las empresas, pero esa es la idea. Entonces vamos a crear una tabla que nos diga cuáles fueron las ventas y a qué cliente se hizo. Para eso vamos a crear la tabla, le vamos a asignar un nombre, le vamos a asignar el nombre de ventas. Y como lo hicimos en la anterior entidad, vamos a ir agregando atributos.
Listo, entonces ya tenemos nuestra segunda entidad, tenemos los 3 atributos con sus respectivas características y sus tipos de datos. Tenemos una unidad de ventas, que es un entero, la fecha de la venta, que es un dato tipo date, y el monto de la venta, que es un decimal tipo float. Cerramos acá y ya tenemos nuestras dos tablas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a relacionar. Para empezar a hacer las relaciones tenemos que usar estos tipos de relaciones que están acá a la izquierda. Tenemos el 1 a 1 no obligatorio, 1 no obligatorio con muchos, el 1 a 1, 1 a muchos obligatorio, muchos a muchos. Dependiendo de nuestros tipos de tablas vamos a hacer estas relaciones. Por ejemplo, acá podemos ver que un cliente puede comprarnos muchos productos, es decir, un cliente va a tener muchas ventas. Por ello, vamos a seleccionar el 1 a muchos, el 1 opcional, ya que un cliente puede o no tener una venta con nosotros. Entonces vamos a seleccionarla, luego vamos a seleccionar la primera tabla, es decir, el 1, y luego el muchos. Y así ya tenemos nuestras tablas relacionadas para poder construir nuestro modelo de datos. En este caso, solo tenemos dos tablas, pero esto podría volverse más y más complejo, tener muchísimas tablas. A medida que uno tiene más tablas significa que tiene más entidades, es decir, nuestro problema se vuelve un poco más complejo, pero la idea sigue siendo la misma. Y este es el proceso en que se construye un diagrama de relaciones. Para guardarlo, le vamos a dar clic en este icono. Acá podemos ver que se va a guardar en el tipo de archivo MySQL Workbench Models, es decir, *.mw. En ese tipo de archivo se va a guardar y cada vez que lo vayamos a abrir, vamos a abrir estos tipos de archivos. Vamos a colocarle un nombre, en este caso llamémoslo modelo 1 y lo guardamos. Y ya nos quedó nuestro modelo guardado para seguir editándolo, para seguir haciéndole cosas. Sin embargo, acá solo tenemos nuestras tablas, no tenemos el código SQL con que se construyen las tablas. MySQL Workbench nos ofrece una herramienta muy útil para poder transformar este diagrama de relaciones, estas tablas que están dibujadas como diagrama, volverlas código SQL, volverlas en código DLL, lenguaje de definición de datos, para tener el código SQL. Para hacer eso, le vamos a dar clic en Database, le vamos a dar en Forward Engineer, y nos va a salir esta interfaz. Vamos a dejar estas opciones por defecto y las de acá hay que tener muchísimo cuidado. Hay que revisar cuál va a ser nuestro host. Por defecto está el localhost. Hay que tener también muchísimo cuidado con el puerto que tenemos habilitado. En este caso por defecto tenemos el puerto 3306, entonces lo vamos a dejar así. El nombre del usuario, en este caso va a ser el root, el administrador. Sin embargo, si tenemos acceso a otros usuarios, también se lo podemos acceder. Y le vamos a dar en Next. Le vamos a dar en Next. Acá nos va a pedir la contraseña, en este caso del usuario root. La vamos a colocar. Vamos a dejar esta opción por defecto, le vamos a dar en Next. Y acá tenemos nuestro código SQL. Si tal vez ya conocen algo de código SQL, pueden darse cuenta que acá tenemos la creación del esquema, la creación de la tabla, se le agregaron los atributos a cada una de esas tablas y ya. En este caso tenemos dos tablas, es decir, tenemos dos create. Acá tenemos el código, lo podríamos copiar y luego copiarlo en un archivo de texto, o también le podríamos dar acá donde dice copy to clipboard, o simplemente le podríamos dar acá en donde dice save to file, y se nos guardaría como un archivo SQL que podríamos abrir incluso en la consola de MySQL o usarlo posteriormente para hacer consultas. En este caso le vamos a dar en Next. Otra vez nos va a pedir la contraseña, la vamos a colocar. Ya cuando hayamos hecho eso, ya se habrá ejecutado nuestro código SQL de definición de datos y vamos a tener acá a la izquierda nuestras tablas con nuestros respectivos atributos disponibles para poder hacer consultas en MySQL Workbench o en la consola de MySQL. Eso sería todo por el video. Muchísimas gracias.